Rafael Acosta es el dirigente del PRD en Tabasco. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Nos llama tras escuchar a la consejera presidenta del IEPC. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, muy buenos días, Emanuel, a ti y a todo tu auditorio. Brevemente nada más para decirles que nuestra postura dentro del PRD y escuchando a la ciudadana consejera, la verdad que es algo muy complejo. Es algo muy complejo en torno a la reforma judicial, que en el PRD desde un inicio manifestamos de que lo que se hace, empieza mal, pues mal acaba, ¿no? Como dice el refrán. Pero en este caso fue una reforma judicial que surge al amparo del capricho del titular del Poder Ejecutivo. Recordemos que en su momento el Poder Judicial rechazó 5 reformas que propuso en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas pues el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, la ley de la industria eléctrica, la reforma política electoral y el plan B de la reforma política electoral, ¿verdad? Y que fueron rechazadas en su momento por el Poder Judicial porque incumplían diferentes o contravenían a la Constitución, incumplían diferentes reglamentos, no hubo un procedimiento adecuado, utilizaron una mayoría artificial dentro de en su momento en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y fue frenada estas reformas político-electoral, y en el caso de la industria eléctrica y de la Sedena, por parte del Poder Judicial. En venganza o en represalia, el titular del Poder Ejecutivo pues ordenó que se hiciera una reforma judicial precisamente para convocar al voto, para elegir jueces, magistrados, ministros, etcétera, y hacer una reforma del Poder Judicial. El problema es, Emanuel, de fondo, es de que meten en una situación difícil, complicada, a los órganos electorales, donde les están limitando de inicio el recurso, el presupuesto, porque esa es la idea, Emanuel. O sea, la idea es crear podríamos decir, una especie de caos en esta elección judicial, donde las personas afines al gobierno, al sistema, pues puedan quedar al frente de los diferentes cargos, ¿no? En este caso, tener ministros a modos. Ahí están las 3 ministras inscritas que han favorecido las reformas que ha propuesto la bancada de Morena, etcétera, ¿no? Y así hay, por ejemplo, candidatos a magistrados, candidatos a jueces, que son afines al partido Morena, y eso pues daña la autonomía del Poder Judicial. No vamos a tener un Poder Judicial ahora sí que libre, autónomo, sino vamos a tener un Poder Judicial que va a estar al servicio del gobierno en turno, y que todo lo que se proponga, aún contravenga la propia Constitución, va a ser aprobado, porque si no, pues entonces viene la represalia y viene la destitución de estos ministros. O sea, nos llama mucho la atención, por ejemplo, que ellos van a ser ya hoy en día juez y parte. Tienen un comité que son de personas afines a la Cuarta Transformación, a la mal llamada Cuarta Transformación, como le decimos nosotros, y que ellos van a evaluar, ellos van a decidir quiénes pasan, quiénes sí, quiénes no. Aunque tengas el mejor perfil, aunque tengas los mejores estudios, etcétera, no va a proceder, sino simplemente con un examen de oposición y con un comité que a nivel nacional pues lo conforma un ministro que todos sabemos que estuvo al servicio siempre de Morena y de la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, esto, ¿qué nos lleva, Manuel? Que estamos concentrando el poder en unas cuantas manos, se está perdiendo la autonomía de los órganos, en este caso judicial, y que ya no habrá esa parte tan importante que es tener órganos realmente autónomos, libres, independientes, y que puedan tener decisiones en sus determinaciones, en sus resoluciones judiciales, que sean realmente apegadas a derecho, Manuel. Sino ya van a ser resoluciones políticas que van a haber
siempre al servicio del partido en el gobierno, lo cual desde el PRD pues rechazamos. No estamos de acuerdo con esta reforma judicial, sino que convocamos desde luego a la gente, al pueblo, a que estemos atentos, a que hagamos conciencia. La única forma de ir echando abajo todas estas cosas prácticamente que dañan al país y que nos acerca cada día más a una dictadura o a un régimen antidemocrático, pues es hacer conciencia y votar en las urnas. Nada de 6 de 6, nada de 3 de 3, eso ha dañado mucho al país, de que no haya ese equilibrio en los poderes. Necesitamos diputados honestos, diputados autónomos, libres, que puedan decidir, analizar y votar de manera razonada, no de manera mecánica, no de manera dirigida, no de manera presionada por parte del propio gobierno en turno. Eso es, Emanuel, lo que queríamos manifestar y agradecerte el espacio y decirle al pueblo de Tabasco, al pueblo de México que nos escucha, que el PRD no está de acuerdo con la reforma judicial. Rechazamos rotundamente todo esto que está sucediendo en el país. Convocamos a nuestros militantes, nuestros simpatizantes a no participar y hacer conciencia, correr la voz, porque no vamos a ser parte nosotros de este daño que se le está haciendo al país y a las instituciones, en este caso al Poder Judicial. Bien, Rafael, pasó al aire, te agradezco. Buenos días.